Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy quisiera hablar brevemente, si Dios quiere, sobre la autoridad de la mujer. La autoridad de la mujer, sin que tenga nada preparado al respecto. Me encomiendo a la diosa Isis, a la inspiración de la Madre Tierra, a la energía fecundadora de María, la Madre de Dios, y espero que ello determine un resultado positivo en esta fantástica obra que se llama Vídeo. Bueno, ya había hecho un vídeo sobre o cápsula, como dicen al otro lado del charco, sobre la autoridad del varón, ¿no? Entonces lo lógico es que seamos equitativos y hagamos también un vídeo sobre la autoridad de la mujer. Realmente no tengo nada preparado, ¿no? Y bueno, es que esto busca información sobre la autoridad de la mujer y parece que las feministas creen que la mujer no tiene autoridad ninguna, ¿no? Bueno, no veo yo escritos, no veo vídeos, no veo documentos, no veo que se hagan seminarios, talleres, cursos sobre la autoridad de la mujer. ¿Por qué? Porque relacionan la palabra autoridad con algo masculino, con algo opresivo, ¿no? Con algo que oprime, que reprime, que ordena, que controla. Tienen esa idea de la autoridad, ¿no? Cuando verdaderamente autoridad, la autoridad siempre está. La autoridad es un referente. La autoridad, como el ejemplo que os ponía en algún vídeo. Tú vas por la playa caminando y se te acerca un niño y te dice: me he perdido. ¿Por qué se te acerca a ti? Porque tú eres la autoridad. Tú eres un referente de autoridad que le puede ayudar. No te preocupes, vamos a ir a la policía, a Protección Civil, y pronto estarás con tus padres. Entonces, autoridad es una idea, un concepto que siempre está ahí. Es un referente que siempre está ahí. No te puedes eximir de ser autoridad, ni puedes eximirte a ti mismo, ni puedes sustraerte a ti mismo a la necesidad de autoridad que tienes. Siempre tenemos, porque la autoridad es un elemento de relación. La autoridad es: voy a una conferencia sobre la madre, yo que sé, la Virgen Santa Teresa de Jesús, y tengo una duda, ¿y qué hago? Pues pregunto a la autoridad, a la señora o el señor que está dando la conferencia. ¿Por qué le pregunto? Porque él es la autoridad o ella es la autoridad y él tiene conocimiento y por lo tanto puede solucionarme esa duda que tengo con respecto a Teresa de Jesús, por ejemplo. Entonces eso es la autoridad. La autoridad es aquel o aquello o aquella que te presta un servicio. Por eso la policía es la autoridad, porque está al servicio de la ciudadanía. No porque sean unos chulos, soy la autoridad, te voy a meter en la cárcel. No, los policías no son así, o no deberían de serlo. Están al servicio de nosotros y de nosotras, y por eso es la autoridad. Y por eso cuando hay un policía, pues nos sentimos seguros, no nos sentimos amenazados. Eso sería si la autoridad fuera ejercida de manera indebida, de manera autoritaria. Autoritarismo es exactamente todo lo contrario de autoridad, es una aplicación equivocada de la autoridad. Es como usar el martillo para golpear a tu semejante en vez de para clavar puntilla, ¿no? O usar el cuchillo en vez de para preparar la comida, pues para agredir al prójimo. Eso es, pues el autoritarismo con respecto a la autoridad es exactamente lo mismo. Un mal uso, una mala aplicación de la autoridad. Bueno, como os estaba comentando, si buscamos la autoridad de la mujer en Google o en la página de YouTube, lo que nos encontramos es un montón de información de connotación religiosa convencional, ¿no? De la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, protestantes, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿no? Como si solamente estos grupos estudiaran, consideraran, evaluaran a la mujer como autoridad y nada más que ellos. Entonces tú buscas
que quieres saber qué piensan las feministas, por ejemplo, sobre la autoridad de la mujer, y no encuentras nada porque no piensan nada, o no piensan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no son feministas, porque son marxistas, como ya os comentaba en el vídeo que hice sobre el feminismo, que en realidad es marxismo. Entonces son personas que no creen en la autoridad en principio, creen que la autoridad, como son marxistas, la autoridad es del proletario, que son los que deben de convertir la sociedad, transformar la sociedad en un sistema de dictadura del proletariado. Pero como el proletario son todos tontos, como son analfabetos, como no saben, pues no hay problema. Yo, Joseph Stalin, me ofrezco a gobernar, a mandar, a ejercer la autoridad en nombre de ese pobre proletario que es un poco tonto y no sabe. Pero yo, Joseph Stalin, el nuevo zar, que todo cambie para que todo siga igual. Y no es que siga igual, es que se convierte en algo peor, ¿no? Porque la autoridad del zar ruso, por ejemplo, a veces podía ejercerse peor o menos peor. Pero ya el zar Stalin ya acumula para sí todos los poderes. Entonces, y ejerce toda esa... Entonces, cuando la autoridad es completamente opresiva y represiva a todo el que discrepa, pues no hay problema. Lo eliminamos, pero no porque seamos crueles, es que queremos servir al proletariado. Y ese que discrepa, pues es un perjuicio para el bienestar de ese proletariado. En nombre del proletariado me cargo a millones de discrepantes. Entonces, este es lo que os comentaba al principio. No creen en la autoridad, pero al mismo tiempo claman por una sociedad dictatorial en la cual, pues, arriba de la cual está alguien que de manera autoritaria ejerce esa autoridad. Bueno, pues como os comentaba, el problema que tienen algunas feministas, o por lo menos este nuevo feminismo, es la relación que establecen, la idea que tienen de autoridad como relacionado con algo masculino y al mismo tiempo con algo represivo, ¿no? Y en cierto sentido tienen razón, ¿no? Tienen razón de que la palabra autoridad tiene connotaciones propias de una visión masculina que ha sido segregada de su complemento femenino. Entonces esa autoridad pues ya está expuesta a no expresarse de manera natural como una inclinación al servicio de aquello con respecto a lo cual es autoridad, como el ejemplo que os ponía del niño. Soy la autoridad y lo que me corresponde es servir a ese niño que está extraviado. Pues así es todo. Toda la condición de autoridad simplemente significa la prestación de un servicio hacia tus semejantes. Soy la autoridad, me preguntan sobre cualquier tema del cual entienda, y por lo tanto ejerzo mi autoridad resolviendo las dudas o intentándolas resolver de esa persona que no tiene ese conocimiento que yo he ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces eso es la autoridad. El problema es que, claro, la palabra autoridad se desvirtúa como se desvirtúa la palabra poder, ¿no? Ya esto en algún vídeo que hice recientemente, pues ya os comentaba cómo relacionamos poder como capacidad de opresión. Ese es el poder entendido desde una mentalidad de carencia. El poder está para oprimir, el poder está para compensar los complejos que inconscientemente albergo en mí, las ideas de escasez que inconscientemente albergo en mí. Entonces ejerzo ese poder, esa voluntad de poder, de querer oprimir, servirme de los demás de manera codiciosa y egoísta, ejerzo ese falso poder de manera compensatoria, aunque lo haga inconscientemente. No es un poder que fluye, no es un poder que verdaderamente me capacite a responder a todos los desafíos de mi vida cotidiana, sino es un poder combativo que siempre está en conflicto con sus semejantes. Es un falso poder.
pues esa idea de autoridad, igualmente esa idea convencional de autoridad, eh, igualmente pues es una idea equivocada, no es la verdadera autoridad. Bueno, pues como os comentaba, buscamos en Google, en google.com buscamos la autoridad de la mujer. ¿Qué nos encontramos? Eh, el velo de la mujer es un símbolo de la autoridad de la mujer. O sea, fijaos hasta dónde se llega, hasta dónde se llega. O sea, la autoridad de la mujer es ponerse un velo. El rol de la mujer en el matrimonio. O sea, quiero ver qué me dicen de la autoridad de la mujer, y lo que me hablan es del rol de la mujer en el matrimonio. La autoridad de la mujer sigue siendo su marido. O sea, la autoridad de la mujer es su marido. Esto es cuando buscas la autoridad de la mujer, lo que encuentras es que determinadas personas religiosas de una religiosidad convencional te dicen que la autoridad de la mujer es su marido. Y bueno, si eres soltera, ¿qué pasa? ¿Que no tiene autoridad ninguna? Bueno, yo esto ya lo explicaba en el vídeo que hice sobre la autoridad del varón. Explicaba cómo, en algún sentido, efectivamente la autoridad de la mujer era el marido y la autoridad del marido era su mujer. Pero eso lo explicaba en ese vídeo de la autoridad del varón. Y esto es exactamente el mismo ejemplo que antes os ponía. La mujer es la autoridad porque la mujer de alguna manera te da un conocimiento en el cual tú no te manejas bien, no comprendes o lo que fuera. Relacionarse en el mundo es ejercer el rol de autoridad o el rol de aquel que ve autoridad en sus semejantes. Lo uno y lo otro están en todos y en todas, y por eso la mujer es autoridad del hombre y por eso el hombre es autoridad de la mujer. Exactamente lo mismo que antes os decía del niño con respecto al adulto al cual le pide que le ayude porque se ha extraviado. Todos somos ese niño, todos estamos perdidos en algún sentido, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos consejo, por lo tanto, todos necesitamos de autoridad. Como os comentaba, si buscamos autoridad, la autoridad de la mujer en Google, el rol de la mujer en el matrimonio, las famosas citas de la carta de la primera a los Corintios de San Pablo, la autoridad de la mujer es nula, que en toda cuestión se someta al dominio del varón. No puede enseñar, no puede ser testigo, no puede dar garantías. Bueno, esta era la imagen de la mujer a lo largo de la historia, no necesitaba de un permiso de su esposo para viajar, como le pasó a la escritora Ana María Matute, quizá la novelista más importante del siglo XX en España. Cuando se separó de su marido, perdió a su hijo porque la autoridad ejercida malamente, la autoridad del Estado, de la justicia, se lo concedía al padre. Entonces esta señora pues se queda sin poder estar con su hijo. Entonces, bueno, también aquí encontramos en la página hombres y mujeres de futuro.org, de Minuto de Dios, que creo que es una institución de Bogotá, de Colombia. Bueno, esto elegido al azar. Aquí pues se nos habla de objetivos. Al finalizar parece que se nos está hablando de algún seminario, de algún curso, de alguna formación, que tiene los siguientes objetivos. Al finalizar, los asistentes habrán logrado, a través de la palabra del Señor y de la experiencia de la mujer en la historia de la salvación, comprender el papel importante de la mujer a lo largo de la historia de la salvación.
ella como instrumento en manos de Dios para transformar situaciones adversas de su pueblo. Concientizar sobre el lugar de la mujer en los diferentes ambientes sociales y familiares, con el fin de descubrir la acción liberadora de Dios. Redescubrir el liderazgo y la autoridad de la mujer. Redescubrir el liderazgo y la autoridad de la mujer como esposa, madre, hija y servidora en la actualidad, con el propósito de purificar los tintes machistas y desarrollar la igualdad fundamental en derechos y deberes. Es decir, quieren de alguna manera quieren colaborar en superar esos tintes machistas, como ellos lo califican. Pero claro, aquí hacen una afirmación que ya de por sí podía ser machista, ¿no? Autoridad de la mujer como esposa, madre, hija y servidora en la actualidad. Al subrayar los roles de esposa, madre e hija, porque con lo de servidora evidentemente eso estoy de acuerdo, porque se corresponde con lo que antes decía, de que somos autoridad en la misma medida en la que somos servidores, pero al subrayar los otros roles de esposa, madre e hija, pues se está excluyendo a muchas mujeres que no son ni esposas, ni madres, ni hijas, y que son igualmente y que igualmente ejercen autoridad, ¿no? O que están sujetas a ejercerla. Entonces, de alguna manera se quiere promover la idea de que la autoridad de la mujer se ejerce cuando se es madre, cuando se es esposa y cuando se es hija. Y esa no es una condición indispensable. Obviamente hijas son todas, porque todas las hijas tienen una madre, ¿no? Pero no todas son madres y no todas son esposas. Y no por eso pierden su autoridad, como tampoco pierden su necesidad natural de autoridad en el prójimo, a la cual me refería anteriormente. Todos albergamos esa necesidad, aunque necesidad no sea la palabra más precisa, de la autoridad que de alguna manera nos presta el servicio de darnos respuestas a nuestras inquietudes, dificultades o voluntad de aprender. Bueno, pues como os comentaba, la autoridad de la mujer. Esta expresión está poco presente en el doctrinario feminista actual, por ejemplo, porque realmente la palabra autoridad solamente se la relaciona con algo negativo, con algo opresivo, con algo propio del patriarcado, ¿no? Ellas piensan que solamente los patriarcas pueden ejercer autoridad, pero eso es consecuencia de una idea equivocada de lo que es autoridad. Eso es consecuencia de no relacionar autoridad con servicio, como os estoy comentando en este vídeo, ¿no? Entonces, al interpretar la palabra autoridad en el sentido más negativo, ya lo ven como algo a lo que hay que combatir. Tenemos que combatir la autoridad. La autoridad es algo que nos oprime, es algo que nos limita, es algo que nos entorpece. Y efectivamente, tal como ellas lo entienden, la autoridad es eso, desgraciadamente. Pero esa no es la autoridad verdadera. Esa es la autoridad autoritaria, autoritarista o como se les quiera llamar, que no se ejerce como tal, que no es auténtica y verdadera autoridad, porque la única autoridad es la inclinación al servicio, o la que está en relación con esa inclinación natural al servicio.
Bueno, mira, aquí ya encontramos una página, diariodeleon.es, que dice Carmen Alborg. Dice que el derecho al voto es el reconocimiento a la autoridad de la mujer. O sea, ya la autoridad, dentro de esta religión llamada democratismo, reducen la autoridad de la mujer a meter un papelote dentro de una urna. Cosa que es poco significativa, ¿no? Pues un papelote en una urna en la cual hay 20 millones de papelotes, pues poca autoridad tiene. Si esa es tu autoridad, si tu autoridad es meter un papelote en una urna donde hay otros 20 millones de papelotes, tendrán ganas de no ir y de no molestarte en meter el papelote en la urna, ¿no? Pues si eso es, si esa es tu autoridad. Hemos cambiado la cara de la moneda, ahora es la autoridad de la mujer sobre el hombre. Bueno, estos, los que combaten al feminismo, pues muchas veces pues caen en exactamente lo mismo, en la idea desvirtuada de autoridad, como un elemento opresivo, ¿no? Yo soy la autoridad, callaos la boca. Es como algo que reprime, ¿no? Que te limita, que hace que estemos así, quietecitos, con miedo. Los niños buenos eran los que estaban así, con miedo. En lugar, bueno, no, los que están son enfermos ya, están aterrados ya. Entonces, como os comentaba, cuando determinadas feministas, por ejemplo, desvirtúan la idea de autoridad, pues aquellos o aquellas que combaten ese feminismo, pues a veces caen exactamente en lo mismo, en esa desvirtuación de la idea de autoridad, ¿no? Entonces, son tal para cual. Es lo que siempre os digo, ¿no? Aquellos que se pelean es que se aman a la inversa. Entonces, bueno, como os comentaba, cuando buscamos la autoridad de la mujer, no vemos que nadie esté dispuesto a hablarnos sobre ello, a reflexionar sobre ello, a compartir con nosotros su punto de vista. ¿Por qué? Porque solamente lo hacen personas ligadas a la Iglesia Católica, a las iglesias evangélicas, protestantes, ortodoxas, anglicanas o a cualquier otro grupo religioso. ¿Por qué solamente estas personas nos hablan de la autoridad de la mujer? Vamos a ver, por ejemplo, Mujer Virtuosa, mujervirtuosa.wordpress.com, para ver si nos da un poco de luz. La autoridad de la mujer. Vivimos en tiempos donde algunas personas insisten en que las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre la Iglesia. Estamos otra vez en el ámbito religioso convencional, pues son los únicos y las únicas que hablan de la autoridad de la mujer, sorprendentemente. Las feministas pues están ocupadas en cosas importantes, machete para el machote, ante la duda tú la viuda. Esos son los temas serios y trascendentes de nuestra sociedad, ¿no? Y por lo tanto pues no tienen tiempo para dedicarse a estudiar lo que significa este concepto de la autoridad de la mujer. Bueno, pues aquí nos dice en este blog Mujer Virtuosa, un sitio para mujeres. Vamos a curiosear en los sitios femeninos y se nos dice aquí que la autoridad de la mujer. Vivimos en tiempos donde algunas personas insisten en que las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre la Iglesia.
y por lo tanto no les permiten ser pastoras ni predicadoras. Las mujeres en la Iglesia Católica no son absolutamente nada. No tienen voz ni voto en ningún asunto trascendente. Son meramente relleno. Esa es la realidad. Sin embargo, tenemos algunas damas que aman a Dios y declaran con toda seguridad que Dios las ha llamado a pastorear, y en muchos casos sus llamados han sido confirmados por medio de visiones, sueños, profecías y palabras llenas de unción, conocimiento y sabiduría. Es decir, que la voz de Dios necesita de un tipo de confirmación. O sea, la voz de Dios, yo siento la voz de Dios para hacer determinada cosa, y necesito de visiones paranormales para que se me confirme. O sea, que estoy dudando de la voz de Dios. Necesito demostrar algo a mí mismo y a los demás. No, eso no es así. La voz de Dios, el llamado del corazón, como lo quieras llamar, no necesita de ninguna prueba, de ninguna justificación, porque ya es lo suficientemente poderosa como para moverte a ti en una dirección, en un sentido, con respecto a un objetivo. No necesita de más pruebas. Clamar por pruebas es dudar de Dios, es dudar de tu propia fe en Dios. Entonces, pero bueno, estas cosas pues se repiten y se ven como normales, ¿no? Esto es la consecuencia del racionalismo, ¿no? Que nos dicen, tenemos de una manera racional, inquisitiva, tenemos que demostrar que Dios existe. Si buscas demostrar que Dios existe, es que obviamente la duda es lo que rige en tu vida. No te mueve la conciencia de Dios, no te mueve la verdad de la propia divinidad. Lo que te mueve es la negación de esa misma divinidad, de esa autoridad. Aquí es donde está la clave de lo que significa la palabra autoridad. Autoridad está en relación con el autor de la vida. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque las cosas no son nada sin Dios. Entonces, al reconocer en ti esa autoridad, la reconoces en tus semejantes como auténtico valor. Y cualquier otro elemento que no dé noticia de esa autoridad es un error. Autoridad viene de autor, y autenticidad, ser auténtico, autor. Autenticidad viene de reverenciar, de venerar solamente al autor de la vida, a la verdad de la vida, a la divinidad en ti y en todo. Entonces esa es la verdadera autoridad. Y esa verdadera autoridad se manifiesta con matices, con elementos, con un carisma distinto en la condición femenina con respecto a la condición masculina. Y por eso el varón es autoridad de la mujer, y por eso la mujer es autoridad del varón. Porque esa es la realidad de la vida, esa es la dualidad de la vida. Nosotros somos expresión de esa misma dualidad cuando ejercemos el rol de hombre o el de mujer. Entonces, pero en nosotros se alberga la integridad, porque Dios no es algo fragmentado. Y si ese autor de la vida, esa divinidad, es nuestro referente verdadero, en nuestra verdadera vida, es donde se alberga nuestra verdadera vida, pues lógicamente ese reino de Dios que está en nosotros, como dice Jesús, y ahí donde está el reino, ahí está el rey que nunca abdica, como los reyes mundanos. Ese reino de Dios que está en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras relaciones, en él se alberga el rey, y ese rey, esa divinidad es completa, es un ser completo. Por lo tanto, nosotros somos igualmente seres completos, seres íntegros, pero en el rol de varón o en el rol de mujer necesitamos de la relación, necesitamos del referente de autoridad del sexo opuesto, de la misma manera que el niño necesita del referente de autoridad del adulto cuando se extravía, o que el ignorante en cualquier tema necesita del referente de autoridad de aquel que tiene conocimiento en ese tema, o que el ciudadano necesita del referente de autoridad del agente de policía o del vigilante de seguridad, porque es el que le permite
sentirse más seguro, no más inseguro. Eso pasa cuando la autoridad policial no está ejercida debidamente. Entonces vemos un policía y nos asustamos. Como cuando vemos una discoteca y vemos el gorila y no entramos porque no queremos pasar por al lado del gorila. Entonces la autoridad aquí no se ejerce de manera tal como corresponde. Cuando yo estaba en Holanda, íbamos hace ya años, ¿no? Cuando era más joven, íbamos a un pub y había dos tiarrones, dos gorilas de estos y los tíos eran súper amables. Y entonces te encantaba saludarlos, darle propina incluso. Los tíos eran súper simpáticos. Lógicamente en un pueblo pequeño pues esto es mucho más fácil que se dé, ¿no? Bueno, estaba leyendo este pequeño texto. Hoy día nos encontramos a menudo con pastoras, copastoras. Esto de pastoras pues ya me da a mí la impresión de que se trata de una página evangélica, ¿no? Mujeres obispos y apóstoles femeninos. Algunas de estas mujeres tienen grandes ministerios y testimonios confirmando que en realidad su llamado es algo que va de acuerdo al propósito divino. Claro, aquí parte de... Es como si la mujer tuviera que demostrar algo, ¿no? No tiene que demostrar nada. Es un ser completo, íntegro. Dios está en sí tal como lo está en el varón. Entonces, de hecho, a lo largo de la historia vemos como generalmente hay una mayor sensibilidad para canalizar todo ese para canalizar los mensajes, digamos, de esas energías de alguna manera pues más sutiles o más elevadas, como les quieras llamar. Se da esto con más frecuencia en las mujeres que en los hombres, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito más sobre la idea equivocada de autoridad, ¿no? Por ejemplo, en el juego del ajedrez es bastante significativo sobre esta idea equivocada, de lo que significa la autoridad. Si fijáis en el juego del ajedrez, por ejemplo, la figura del rey, del rey es la más importante, ¿no? Cuando el rey está amenazado, pues ya el ajedrecista o la ajedrecista se rinde porque ya ha perdido la partida, ¿no? Cuando le damos jaque mate al rey, cuando acabamos con el rey, hemos ganado, hemos vencido. Pero si fijáis, el rey hace poquito en el tablero del ajedrez, está ahí, está resguardado, apenas se mueve solamente de una casilla, de casilla en casilla. Esto nos recuerda a la autoridad doméstica del varón, que hace poco en el entorno doméstico, ¿no? Los padres convencionales hacían poco, porque su vida estaba en su trabajo, en sus relaciones sociales, y el entorno doméstico era como un agregado, como un añadido, como un epílogo. Entonces, eso es lo que nos recuerda a la figura del rey, que es la más importante, es el rey, y al mismo tiempo no es significativo, su presencia no es significativo en lo que hace en los entornos domésticos, en todos los sentidos, ¿no? Me refiero a la figura tradicional del cabeza de familia. Las labores del hogar las hace la mujer y al mismo tiempo es la mujer la que decide lo que se come, con dónde se ponen las cosas. Es decir, a veces el cabeza de familia se siente como un extraño en su propio hogar y en cierto sentido él ha buscado eso y aún así sigue siendo el referente de autoridad, ¿no? Entonces esto acontece con el ajedrez, y en cambio en el ajedrez la llamada reina, cualquier profesional del ajedrez no le llama reina a la reina, le llama dama, ¿no?
Esta es la dama, la llamada dama. La palabra está controvertida, ¿no? No sé por qué, porque hoy en día seguimos usando la palabra caballero para referirnos de manera cortés a las personas del sexo masculino, ¿no? Y algunas personas quieren hacernos ver que la palabra dama está llena de connotaciones negativas, porque la relacionan con la idea tradicional de dama, nada más que por eso. Bueno, pues curiosamente, como os comentaba, bueno, seguimos usando la palabra caballero y no usamos la palabra dama, aunque a veces decimos eso de damas y caballeros, señoras y señores. Bueno, como os comentaba, la palabra, esta figura, la figura de la dama en el ajedrez, pues es fundamental. Ella es la que se mueve a lo largo del tablero, es la pieza más importante. Es igual que lo que acontece en el entorno doméstico. El ama de casa es la pieza fundamental del hogar. Sin ama de casa, me refiero a los hogares tradicionales, sin ama de casa no hay hogar. Sin ama de casa no hay hogar. Sin dama no hay ajedrez. Si la dama muere en el ajedrez, si pierdes la dama, la partida puede continuar, pero ya has perdido prácticamente. A no ser que tu rival pierda también la dama, entonces ya se equilibra, ¿no? Pero lo que vengo a referirme es que la dama es la pieza fundamental. Ella lo hace todo. Se mueve como se mueve el alfil, como se mueve el peón, como se mueve la torre, como se mueve el rey. Solamente el caballo, lo animal, solamente el caballo puede hacer lo que no hace la dama. Por eso el que se monta sobre el caballo es un caballero. Fijaos qué cosa, ¿no? ¿Quiénes son los caballeros? Los que tienen un caballo, los que dominan lo animal. Porque para el resto ya tenemos la dama. Para todo lo demás, para eso está la dama, para eso está la mujer, que lo hace todo. Sin ella no hay hogar, como os comentaba, dentro de la mentalidad tradicional, ¿no? Entonces el ajedrez pues es un juego que obviamente nos da noticias importantes de cómo es el entorno tradicional, de cómo eran los hogares tradicionales, y de hecho así siguen siendo muchos, ¿no? Porque muchos siguen funcionando de esa manera, ¿no? Nada más que tiene que ir al supermercado a las 10 de la mañana, por ejemplo, y miras lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Muchas mujeres comprando, eso es lo que hay. Hay algunos hombres, hay algunos ancianos, hay algunos niños, cada vez menos. Pero lo que impera son las mujeres. Si entrevistáramos a esas mujeres, si le preguntáramos, señora, señorita, o muchacha, o una pregunta rápida, ¿usted es feminista? Si se lo preguntáramos, ¿qué nos dirían? Pues seguramente la mayoría diría, sí, claro, hay que luchar contra el maltrato, contra la discriminación, contra los sueldos injustos, claro que sí. Todas son feministas, o casi todas. A lo mejor alguna te dirá que no se considera feminista. Alguna te dirá que será un poco... habrá personas que tengan criterios propios, siendo feminista o dejándolo de ser, ¿no? Que no estoy diciendo que tener criterio propio sea no ser feminista. Entonces, como os comentaba, casi todas las mujeres, o gran parte de ellas, se proclamarán feministas, pero no son feministas en sus vidas. Son mujeres tradicionales que tienen un hogar, que tienen unos hijos, que tienen un esposo que trabaja y ellas no trabajan. Entonces esto es lo que tenemos aquí, en entornos mal llamados obreros, de clase media o de clase media baja, o como lo quiera llamar. Es lo que tenemos. Mujeres que viven bajo una idea tradicional de la convivencia doméstica, y que se proclamen feministas es una anécdota. Soy feminista porque están matando a muchas mujeres. No te hace falta ser feminista para indignarte de la violencia contra la mujer. Pues yo no soy feminista y a mí también me indigna esa violencia, ¿no? Entonces, y a las mujeres que no son feministas igualmente le indigna. Entonces, es la manipulación del sufrimiento de unas cuantas mujeres
de ciertas mujeres la manipulación para sacar un beneficio político. Es lo mismo que hace la Iglesia Católica, por ejemplo, o otras iglesias cuando dicen, perdón, cuando dicen que el maltrato se da porque hemos perdido la convivencia tradicional. O sea, cada uno le interesa sacar un fruto ideológico, propagandístico, proselitista de sus ideas, y caen en la misma manipulación los de un extremo y los de otro, cuando verdaderamente lo que les debería de preocupar es cómo solucionar este problema de la violencia doméstica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportar? ¿Cómo podemos estudiar el por qué se da esto, ¿no? Eso es lo que le debería de preocupar e interesar, no querer sacar un rédito, un fruto, un beneficio para promover tus puntos de vista, tu ideología, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido más o menos una charla introductoria. Podéis decir, bueno, es que no ha dicho mucho. Ya os lo estoy diciendo, miles y miles y miles y miles de mujeres que se llaman feministas no nos hablan de la autoridad de la mujer. No escriben libros, ni artículos, ni dan charlas, ni seminarios sobre la autoridad de la mujer. ¿Qué pasa? Que la mujer no tiene autoridad para estas feministas. Entonces, a ver si se animan, ¿no? A ver si, aparte de machete para el machote, ante la duda tú la viuda, aparte de estas perlas dialécticas, nos podían informar un poco sobre este asunto que nos interesa, sobre la autoridad de la mujer. Y entonces, bueno, yo creo que más o menos ya os he dicho todo lo que puedo llegar a decir, y cuando las personas que tienen presencia mediática, porque yo me refiero a las feministas no porque tenga una fijación con ellas, es que ellas son las que tienen el control de todos los medios de comunicación prácticamente. Ellos se ha delegado en ellas. Es por puro paternalismo patriarcal, paradójicamente. Necesitamos adular a las mujeres, y por lo tanto a las feministas pues le damos un espacio, aunque no creamos en lo que dice. Eso es lo que hacen los periódicos, las televisiones, las emisoras de radio. Le dan voz a las feministas, pero de una manera patriarcal, ¿no? Sois las pobrecitas que sufrís y por lo tanto nos solidarizamos con vosotras, pero no hay una voluntad de solucionar los problemas desde ese punto de vista. Es una inclinación paternalista, patriarcal, y es que, como ya os comentaba en algún que otro vídeo, realmente muchas feministas, aunque no sean conscientes de ello, lo que claman es por una sociedad patriarcal, que se les proteja a ellas, que se criminalice al hombre por el mero hecho de ser hombre. Eso es lo que ellas están clamando. Y si claman por esto es porque no creen en la igualdad de mujeres y hombres, porque si creyeran, no que creyeran, sino tuvieran convicción plena en ella, trabajarían por esa sociedad igualitaria, en lugar de frivolizar sobre el propio feminismo, porque ellas son las que frivolizan sobre el propio feminismo cuando convierten estas consignas de ante la duda tú la viuda y esas cosas en su única bandera. Lo que les pasa es que cuando crecen, pues lo que le pasa a Oksana, la cofundadora de Femen, ¿no? Cuando crecen, maduran, cuando ven las cosas de una manera mucho más objetiva, se quitan la vida, como es lo que le ha pasado a esta muchacha. Y es triste, ¿no? Es triste que esta mujer no haya tenido a todas esas activistas, no haya encontrado una voz, una mano, un apoyo que le pueda echar un cable cuando está en un momento de dificultad, ¿no? Pero bueno, ya hice yo un vídeo sobre este tema, sobre el tema de Oksana. You are all fake, sois todos unos falsos. Entonces me remito a él. Resumiendo, mi punto de vista sobre la autoridad de la mujer. La mujer es una autoridad fundamental. No podemos sustraernos a la importancia de esa autoridad.
Otro tema que quería hablar es, por ejemplo, que todas estas personas, todos estos científicos que están en esa casa de brujas criticando a chamanas, criticando a personas que estudian los chakras, criticando a los que leen la mano, por ejemplo, a cualquier cosa. Si os dais cuenta, todas estas cosas, las que echan las cartas, lo que fuera, todas estas cosas en un 90% son mujeres las que se dedican a estas cosas. Con lo cual todas esas feministas, porque a veces son feministas o se proclaman como tales, intransigentes, que están inmersas en esa casa de brujas, lo que hacen es difamar, atacar a otras mujeres. Eso es lo que están haciendo. Lo que tienen que hacer es estudiar, investigar sobre qué es lo que hay detrás de este grupo de mujeres en la nueva espiritualidad. Estudiar, investigar, interesarse antes de insultar, desacreditar y emprender esa casa de brujas contra otras mujeres. Y esto lo hacen mujeres que se creen feministas cuando no son más que peonas de un patriarcado, de una mentalidad racionalista, excluyente, opresiva, impositiva, autoritaria, propia de, y esto lo dije ya en otro vídeo, propia de ese patriarcado racionalista. Esto lo dije en el vídeo de la usurpación de la razón por parte del patriarcado racionalista. Os remito a él, la usurpación de la razón por parte del patriarcado racionalista. Muchas feministas, aunque no sean conscientes de ello, se someten a lo que postula, a lo que impone, a lo que de manera autoritaria, exclusiva y excluyente ese patriarcado racionalista intenta imponernos a todos y a todas. Bueno, pues esta es mi reflexión por hoy. Bendiciones para todas y para todos, y hasta una nueva oportunidad.